Queridos amigos y hermanos, todos en el Señor, la alegría y la presencia de Jesús alienta y reconforta nuestras vidas y nos da la certeza de saber que no estamos solos, que Él permanece con nosotros. Hoy, en palabras de aliento, la Cátedra de San Pedro. Cada 22 de febrero celebramos en la vida litúrgica de la Iglesia esta fiesta llamada la Cátedra de San Pedro. Y hoy queremos compartir con ustedes algún pensamiento y algunas referencias que podamos entender el origen y el porqué de esta fiesta de la Cátedra de San Pedro y por qué llamamos Cátedra de San Pedro. Primero, recordar que en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro se expresa la misión que Cristo le confió a Pedro y a sus sucesores. Es darle un significado espiritual y reconocer en ella un signo privilegiado de amor de Dios, pastor bueno y eterno, que reúne a toda la Iglesia y la guía por el camino de la salvación. La fiesta de la Cátedra de San Pedro expresa la misión que Cristo le confió a él, a Pedro y a sus sucesores, sobre todo apacentar su rebaño con la predicación del Evangelio. Allá en la iglesia primitiva, al principio, después del cenáculo de Jerusalén y de Antioquía, Pedro se estableció en Roma, desde donde culminó su vida con el martirio, como ya sabemos. Por esto, la sede de Roma no está solo al servicio de la comunidad romana, sino también de las demás iglesias. Y así lo afirma el padre de la iglesia, San Jerónimo. Decía él, y cito: yo no sigo más primado que el de Cristo. Por eso estoy en comunión con tu beatitud, esto es, con la Cátedra de San Pedro, o la Cátedra de Pedro. Yo sé que sobre esta piedra ha sido edificado la iglesia. Entonces, esta celebración de hoy significa reconocer entonces un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno, como ya hemos indicado, que quiere reunir a toda la iglesia y reunirla y guiarla a la salvación. Por esto les invito a que de modo particular podamos rezar por el ministerio que Dios ha confiado al Santo Padre que hoy conocemos, el Papa Francisco, pidiendo al Espíritu Santo que con la luz o con sin luz y su fuerza sostenga el servicio cotidiano de toda la iglesia. Profundizando un poquito más, cátedra literalmente quiere decir la sede fija de un obispo. Cátedra quiere decir la sede fija de un obispo, de donde se coloca en la iglesia como madre de una diócesis, y desde allí el obispo gobierna y enseña a toda su grey, a toda su diócesis, a toda la iglesia particular. Y en particular, desde allí ejerce su magisterio, es decir, la enseñanza evangélica que él, en cuanto sucesor de los apóstoles, está llamado a custodiar y transmitir a la comunidad cristiana. En la experiencia de teología, los obispos son los sucesores de los apóstoles. La sucesión apostólica, que es la experiencia ininterrumpida desde el principio hasta hoy, está garantizado por el Papa, o sea, la sede de Pedro, y los demás obispos que son sucesores de los apóstoles. Y todos ellos, entonces, como hemos dicho, están llamados a custodiar y transmitir a la comunidad cristiana. Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido confiada, con la mitra y el báculo, se sienta entonces en la cátedra, se sienta en su sede, para desde allí guiar como maestro y pastor el camino de los fieles a través de la fe, la esperanza y la caridad, estas virtudes teologales que deben estar presentes en la vida de fe de cualquier iglesia. ¿Cuál fue entonces la Cátedra de San Pedro? Él, escogido por Cristo como roca sobre el cual edificar la iglesia, son palabras del mismo Jesús en el Evangelio de Mateo. Comenzó Mateo 16, 18, a propósito, Mateo 16, 18.
Comenzó su ministerio en Jerusalén, como conocemos a través de los Hechos de los Apóstoles. Después de la Ascensión y de Pentecostés, la primera sede de la iglesia fue el cenáculo, y es probablemente en aquella sala donde también María, la madre de Jesús, rezó junto con sus discípulos. Se reservará un puesto especial a Simón Pedro. Sucesivamente, la sede de Pedro fue entonces luego en Antioquía, ciudad situada en el río Oronte, en Siria, hoy Turquía, en aquellos tiempos la tercera ciudad más importante. De hecho, allí, en Antioquía, fue el primer lugar donde llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. La sede de Roma, desde estas inmigraciones de San Pedro, que luego pasó de Antioquía a Roma, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó entonces la del apóstol encargado por Cristo para apacentar a todo su rebaño. Desde Roma, desde la experiencia de la cátedra de Roma, se ha tomado como guía para apacentar toda la iglesia, todo el rebaño de Cristo. Lo atestiguan los más antiguos padres de la iglesia, como por ejemplo San Ireneo, el obispo de León, pero que era originario de Asia Menor, quien en su tratado contra las herejías describe la iglesia de Roma como más grande y más antigua conocida por todos, y fundada y constituida en Roma por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Y añade estas palabras, cito: con esta iglesia, por su eximia superioridad, debe estar en acuerdo la iglesia universal, es decir, los fieles que están por doquier. Cierro cita. Poco después, Tertuliano, por su parte, afirma: esta iglesia de Roma es bienaventurada. Los apóstoles le derramaron su sangre con su sangre toda la doctrina. Está escrito esto en las prescripciones contra todas las herejías, número 36. La cátedra entonces del obispo de Roma representa, por tanto, no solo su servicio a la comunidad romana, sino también su misión y guía a todo el pueblo de Dios. Celebrar entonces la cátedra de Pedro, como hoy lo hacemos, significa, por tanto, atribuir a esta un fuerte significado espiritual y reconocer en ella un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda la iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Por eso celebramos hoy y recordamos la cátedra de San Pedro. Podríamos decir muchas cosas más, pero por poco tiempo no compartimos más. Por luego podemos seguir. Vamos a rezar por el ministerio del Papa, hoy Francisco, que es el sucesor de Pedro, que lleva sobre sus hombros el mantener la unidad de la iglesia, el conducir la iglesia, y en esta experiencia que hoy el Papa Francisco está llevando de renovación, de vitalización, de limpieza, manteniendo los rasgos de la iglesia en torno o en consonancia al Evangelio, a las palabras evangélicas de Jesús, que nos ayudan a renovar y a remozar nuestra vida. Oremos por el Papa, oremos por los obispos, sucesor de Pedro y sucesor de los apóstoles, para que ejerzan su misión de enseñar, santificar y gobernar sus diócesis. Mis hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos bendiga y nos ayude a permanecer firmes y fieles hasta el final. De mi parte, todo el afecto, el cariño y la invitación constante de que oremos los unos por los otros, de tu amigo y hermano Padre Nelson Rodríguez. Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Gaspar Hernández, diócesis de Puerto Plata, en la República Dominicana, para todos ustedes. Dios les bendiga. Hasta una próxima.